En 1912, el gran maestro Víctor Guillermo Ewing fue reelegido por un tercer período, pero renunció al cargo. La orden designó entonces al abogado Luis Navarrete y López, quien había sido gran secretario general en el período anterior. Ocuparía el sitial de gran maestro durante una década hasta 1922, período que en Chile se registrarían cambios sociales y políticos para transformar todo lo conocido hasta entonces en el país. En esos 10 años termina el régimen parlamentario y la clase media comienza a ocupar un lugar importante en la transformación social y económica. Ese año el gran maestro Luis Navarrete y López preside el primer congreso o convento masónico nacional, con motivo del cincuentenario de la Gran Logia. Durante una semana se analizaron ponencias de todas las logias del país respecto de la enseñanza, situación de la mujer, estado económico del pueblo y de la prensa. Los acuerdos se ajustaban a la nueva estructura dada a la masonería y se trabajó en los planes de acción al interior y al exterior de la orden. El perfil real que se trazó consideró la cuestión social, para mejorar las condiciones de los obreros y los pobres y mejorar la educación, temas sobre los que se difería notoriamente con la Iglesia Católica. Algunos de los principales acuerdos fueron: mejorar las condiciones sociales y económicas de las familias más pobres, fundación de escuelas especiales para obreros en que se enseña agricultura, minería, industrias y oficios manuales, legislación laboral relacionada con accidentes del trabajo, seguro contra enfermedades y el retiro o jubilación, impuesto progresivo sobre la renta y las herencias. En lo relacionado con la enseñanza y la niñez, se acordó protección a la infancia por medio de leyes que sean un verdadero derecho del niño, enseñanza primaria gratuita y obligatoria, dando el carácter de laica a toda la enseñanza del Estado o subvencionada, creación de bibliotecas y salas de lectura para niños y adultos, fundación de sociedades protectoras de los educandos, gestionar ante municipios la ayuda económica para financiar estudios universitarios de alumnos destacados de la enseñanza media que carezcan de recursos, subvención del Estado a las ligas de estudiantes pobres, protección a la infancia por medio de leyes que sean un verdadero derecho del niño, atraer a la masonería a militares y marinos a fin de que los principios de la masonería influyan en la educación que dan las Fuerzas Armadas. Nacionalización de la industria y comercio. Para la emancipación de la mujer deben obtenerse educación científica y económica en todos sus grados, educación maternal, ampliación de sus derechos para cargos y oficios públicos, divorcio con disolución de vínculo. La necesidad de encauzar los sentimientos que lleven a la religión en un sentido más o menos positivo y científico y en consecuencia la separación de la Iglesia y el Estado. Las diferencias entre el Estado y la Iglesia Católica cobraban actualidad con frecuencia y una de ellas fue la protagonizada por el nuncio apostólico Enrico Sibilia durante las celebraciones del centenario de la Independencia. Entonces, fue descortés y abandonó los actos oficiales por considerar que no se le dio un tratamiento especial de acuerdo a su rango. Estimaba que trataban mejor a los dignatarios extranjeros que a él. Además, causó molestias al gobierno porque obligó a renunciar ante el Vaticano al arzobispo de Santiago, Ignacio González Eizaguirre, sin conocimiento ni autorización del Ejecutivo, estando vigente el derecho de patronato. El nuncio exigía la venta de propiedades del arzobispado para reembolsar los fondos a Roma, a lo que se negó el arzobispo González. Al no conseguir el dinero, Sibilia abandonó Chile por motivos familiares y regresó en mayo de 1912. La Federación de Estudiantes organizó una protesta contra el nuncio a su llegada a la Estación Central. Allí se encontraron con estudiantes conservadores que fueron a dar la bienvenida al nuncio. Al salir de la estación y antes de subir a un carruaje, sus partidarios lo aplaudieron. Enrico Sibilia se sacó el capelo para agradecer los aplausos, momento que aprovechó el dirigente estudiantil José Maza Fernández para arrebatarle la teja y huyó entre la multitud. De inmediato se enfrentaron partidarios y contrarios e intervino Carabineros, apaleando a los revoltosos. Encabezados por un burro a quien pusieron el capelo del nuncio, desfilaron por el centro. En la Cámara de Diputados, los parlamentarios Arturo Alessandri Palma y Héctor Arancibia Lazo
protestaron contra el gobierno por permitir el regreso de un diplomático que no era grato y había motivado una crisis de gabinete del presidente Ramón Barros Luco al renunciar 2 ministros radicales en protesta por sus actitudes. Poco después, Sibilia abandonó silenciosamente el país. El hecho reveló una vez más la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, para que no se mezclaran problemas espirituales y temporales. En las primeras décadas del siglo XX, los masones participaron en los grandes debates nacionales, aportando su visión de un mundo sin dogmas, fraternal, tolerante y cada día más libre. La política vivió décadas intensas y hasta 1938 2 masones fueron protagonistas históricos y, siendo rivales encarnizados, ambos, con altibajos, ocuparon la presidencia de la República. En la Universidad de Chile, Arturo Alessandri Palma, nacido en Longaví, nieto de inmigrantes italianos, se graduó como abogado. En este Santiago de comienzos del siglo, Alessandri inició su carrera política incorporándose al Partido Liberal. Fue diputado al terminar el siglo XIX, siendo reelegido por 3 períodos. Después fue ministro de Hacienda del presidente Juan Luis Sanfuentes. Y en 1915 candidato a senador. Postuló por Tarapacá y su campaña la dirigió otro masón, Víctor Domingo Silva, poeta y periodista que llegó a Iquique a dirigir La Provincia, diario que encendió la campaña electoral. En una asamblea donde Víctor Domingo Silva y Alessandri estaban presentes, el poeta fue aclamado como León de Tarapacá, ante lo cual declinó el honor y añadió: desde hoy, ese glorioso sobrenombre será un grito de combate cívico por la libertad y la justicia, y solo tendrá derecho a llevarlo nuestro candidato de hoy y senador de mañana, don Arturo Alessandri Palma. La campaña fue intensa y hubo hasta balazos. El candidato rival, Arturo del Río Roset, era el senador y buscaba la reelección. Había sido alcalde de Iquique durante la huelga que culminó con la matanza de la Escuela Santa María y se había convertido en un cacique político. Como su principal asistente mandó buscar el prefecto de Antofagasta, Rogelio Delgado, policía audaz y sin recelos. El León programó su proclamación en la sede del Correo de Iquique, pero alguien le dijo que allí le preparaban una emboscada para matarlo. Resuelto, Alessandri se dirigió al lugar junto a sus partidarios. Se produjo el choque y en la balacera 3 personas murieron. Uno de ellos, el policía Rogelio Delgado. El guardaespaldas de Alessandri, Manuel Lemus, quedó herido. Alessandri ganó la elección. Antes de regresar a Santiago y cuando paseaba por Iquique, encontró grabado en un banco de madera de la plaza principal la famosa frase del escritor y político español Emilio Castelar: el odio nada engendra, solo el amor es fecundo. Alessandri obtuvo la senatoría representando a la Alianza Liberal con el apoyo de una mayoría del Partido Radical. En las elecciones parlamentarias, 3 años después, los radicales alcanzaron 32 diputados. Con ese apoyo, sus partidarios lanzaron la candidatura presidencial. En el otoño de 1920, los partidos Liberal, Radical y Demócrata, más algunos independientes, proclamaron a Arturo Alessandri como candidato a la moneda. Antes de aceptar, el León visitó a Valentín Letelier, próximo a cumplir los 70 años, a quien le propuso que fuera él el candidato. El patriarca no aceptó, diciendo que ya estaba muy viejo para esa tarea, y ratificó que fuera el León el postulante. Eso sirvió para que todos los radicales apoyaran a Alessandri, quien llegó como primer mandatario a la moneda, derrotando en la elección a Luis Barros Borgoño. Alessandri llegó al palacio junto a su esposa y sus 9 hijos, 2 días antes de Navidad. Juan Luis Sanfuentes sería el último presidente de la aristocracia que gobernó sin contrapeso desde la caída de Balmaceda. La victoria de Alessandri era el triunfo de la clase media educada en las escuelas públicas, en los liceos y en la Universidad de Chile. Comenzaba la época de los gobiernos mesocráticos. El primer gobierno de Alessandri hizo historia al margen de sus buenos o malos resultados políticos y económicos. Lo hizo porque hombres de todas las esferas sociales ocuparon altos cargos, y no solo en su administración, sino también en la magistratura y la diplomacia, antes feudos cerrados solamente para la aristocracia.
Tras recibir el mando de la nación en el Salón de Honor del Congreso Nacional, Alessandri hizo ver que su gobierno sería de verdadera democratización, con gran participación de la clase media. Como jefe de gabinete designó en el Ministerio del Interior a un profesor primario, Pedro Aguirre Cerda, quien al jurar anunció su plan de trabajo. Se crearían los nuevos ministerios de Agricultura, del Trabajo, de Asistencia Social o Salubridad, y se establecería el seguro obrero. Por primera vez un obrero gasfitter, Zenón Torrealba y La Vaca, dirigente sindical, luego periodista autodidacta, creador de diarios de trabajadores, diputado y senador por el Partido Demócrata, asumió como ministro de Industrias, Obras Públicas y Ferrocarriles. La democratización era real, sin embargo la crisis económica y la permanente oposición del Senado, que pone atajo a los proyectos de reformas sociales de Alessandri, hacen muy difícil la acción del gobernante. Las exportaciones de salitre cayeron a la mitad un año después de asumir Alessandri. El precio del cobre había caído y miles de cesantes circulaban por las calles de Santiago. Un hecho que influyó en la realidad política fue la primera visita de un cardenal al país, comisionado por el Papa Pío XI, que vino a dar el rango de basílica a la Iglesia de la Merced. En un tren especial de la Presidencia de Argentina llegó a Santiago el cardenal Joan Beniloche y Vivó. Visitó al presidente Alessandri y lo invitó a la ceremonia en el Teatro Municipal en que entregaría una bandera española al gobierno de Chile. Considerando la acción desarrollada por el clericalismo en la política nacional, que ponía trabas a su gobierno, el presidente Alessandri expuso abiertamente el tema ante el representante del Papa. Expuso con nitidez, coraje y austeridad los principios de libertad, igualdad y fraternidad, indicando además que los conservadores socavaban la estabilidad de la República, apoyados por el clero. La Logia Libertad y Justicia, a la que pertenecía el mandatario, lo felicitó por su discurso, a la vez que lo respaldó en la obra, dijo, de salvar la conciencia liberal del país y la estabilidad nacional. Alessandri expresó su satisfacción al responder la nota de su logia y escribió: mientras en Chile exista el clericalismo, es decir, la organización de la Iglesia Católica en forma de partido político, con el fin de obtener prebendas materiales, la lucha de la masonería tendrá que ser siempre tenaz. En la víspera de Año Nuevo, el presidente Alessandri visita la Escuela de Caballería, invitado por su director, el mayor Carlos Ibáñez del Campo, y pidió a los oficiales que apoyen al gobierno. Ello porque los conservadores habían endurecido su acción y postergaban los proyectos tras la visita del cardenal. En marzo, la alianza alessandrista obtiene una gran victoria en las elecciones parlamentarias, pero el descontento sigue por la cesantía, rechazo del Congreso a las reformas sociales y aumenta la molestia entre la oficialidad joven del ejército al verse postergados otra vez. Cuando el Congreso iba a votar un proyecto que fijaba por primera vez una dieta parlamentaria, más de 50 oficiales del ejército se presentaron en las tribunas del Congreso, empuñando sus sables, golpeándolos contra el piso. Entre ellos estaban los masones Marmaduke Grove, Alejandro Lazo, Tobías Barros Ortiz, Silvestre Urízar Bandera, Jorge Taglemont y Ramón Cañas Montalva. Al día siguiente, los oficiales visitan La Moneda, exigen al presidente Alessandri que se aprueben los ascensos, la reforma de la planta del ejército, aumento de sueldos y aprobación de las reformas sociales, mientras aumentaba el descontento en las calles. Alessandri estimó que los oficiales habían atropellado su dignidad y renuncia. El Congreso no la aprueba y en cambio le da permiso para que abandone el poder por 6 meses. El 8 de septiembre el Congreso aprueba el seguro obrero, el contrato de trabajo y la ley de accidentes del trabajo, además de los aumentos de sueldos para el ejército. En 3 horas se aprobaron los proyectos que estaban pendientes desde que asumió Alessandri 4 años antes. El presidente nombra ministro del Interior al general Luis Altamirano, quien queda como vicepresidente, y Alessandri viaja a Argentina. El 11 de septiembre de 1924, una junta de gobierno presidida por el general Altamirano y que integran el almirante Francisco Neff y el general Juan Pablo Bennett, asume el poder y de inmediato disuelve el Congreso.
En 9 días, desde el ruido de sables, los militares tomaron el mando supremo de la nación sin disparar un solo tiro. Alessandri viajó después a Europa. El golpe militar que recogió las inquietudes de los jóvenes oficiales provocó conflictos al interior de la masonería. Además de los 6 que participaron en el ruido de sables, también estaban involucrados otros hermanos como el comandante Carlos Ibáñez, el almirante Arturo Acevedo y los oficiales Sócrates Aguirre Bernal y Arturo Fernández Pradel. La Gran Logia recordó a los militares masones a través de una circular del Gran Maestro Adeodato García Valenzuela que la Constitución nos garantiza el orden, las libertades y el progreso si los ciudadanos saben interpretarla y cumplirla honradamente. Sin embargo, varios venerables maestros y oficiales de Santiago llamaron a una asamblea con maestros de otras regiones y militares para analizar la situación, invitando al Gran Maestro. El doctor García Valenzuela no asistió por considerarla perjudicial para la orden al tratar asuntos políticos de los que la masonería debe permanecer ajena. Sin embargo, las reuniones de masones continuaron, algunas prácticamente políticas. Incluso un grupo intentó crear una junta de venerables maestros para encabezar el debate. Ante esa situación renunciaron el Gran Maestro y el Gran Secretario, tan solo 6 meses después de haber sido elegidos. El consejero Héctor Bocardo Benvenuto asumió como Gran Maestro adjunto, siendo elegido después Gran Maestro en título. La Junta de Gobierno poco hizo. El descontento siguió entre los militares, porque los gobernantes eran proclives a los conservadores y no habían llamado a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución Política del año 1833. La calurosa tarde del 23 de enero, La Moneda fue rodeada por 2 escuadrones de los regimientos Cazadores y Pudeto y un destacamento de carabineros. Al mando iban los comandantes Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove, ambos masones. Era hora de 11 y los 2 entraron al Palacio de Gobierno. En el comedor detuvieron al general Altamirano y a los almirantes Neff y Luis Gómez Carreño, que habían reemplazado al general Bennett en la Junta de Gobierno. Ibáñez y Grove, que habían sido compañeros de curso en la escuela militar, apresaron a los 2 almirantes y al general y designaron una nueva Junta de Gobierno. Este segundo golpe militar en que participó Ibáñez era a favor de Alessandri. La nueva junta la integraban un civil, Emilio Bello, como presidente, el general Pedro Pablo Darnell y el almirante Carlos Ward, quienes enviaron un telegrama a Arturo Alessandri pidiéndole que volviera a reasumir el mando. Este nuevo golpe militar era el resultado de las reuniones secretas de los oficiales jóvenes del Ejército y Carabineros, descontentos por los pésimos sueldos y condiciones económicas en que vivían. Esta juventud militar recibió el respaldo de la Federación de Estudiantes y organizaciones de obreros. Un mes después, ya consolidada la relación entre las organizaciones obreras y oficiales jóvenes, se celebró el Congreso Constituyente de Asalariados e Intelectuales, en que junto a la juventud militar participaron obreros, empleados, estudiantes e intelectuales. Entre los más importantes dirigentes sociales estaban los masones Carlos Alberto Martínez y Alejandro Escobar Carballo, junto a Ramón Sepúlveda Leal, César Godoy Urrutia, Manuel Hidalgo, Carlos Vicuña Fuentes y Carlos Contreras Labarca. Y su participación era plantear la posición de los trabajadores en la redacción de la nueva Constitución, uno de los objetivos de la nueva Junta de Gobierno que había propuesto al presidente Alessandri 4 años antes. Apenas regresó a Chile junto con asumir sus funciones, el presidente Alessandri se dedicó a la tarea de reformar la Constitución. José Massa, ministro de Justicia e Instrucción Pública, fue el encargado de redactar el proyecto que luego fue sometido a plebiscito el 30 de agosto. Fue aprobado por mayoría en una votación en que se abstuvo el 55% de los inscritos en el registro electoral. Los partidos radical, conservador y comunista se abstuvieron, dado que la nueva Constitución virtualmente borraba el régimen parlamentario y daba mayor autoridad al presidente de la República. Y también la Constitución consigna la separación del Estado y la Iglesia. Ese fue el resultado de una larga negociación internacional
que comenzó en el Vaticano. Cuando Arturo Alessandri estuvo en Europa, a su paso por Roma obtuvo una audiencia con el Papa Pío XI, a quien le planteó que a su regreso a Chile impulsaría esa reforma. El Papa le dijo que no tendría poder para resistirla y que se hiciera como en Brasil, pidiéndole que conversara con el secretario de Estado, Monseñor Gasparri, con quien Alessandri se reunió en la Embajada de Chile en Roma. Después de una larga conversación se acordaron los detalles. Así la nueva Constitución consagra la libertad de culto y manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos. Y en una disposición transitoria se señala que durante 5 años el Estado entregará al arzobispo de Santiago la cantidad de 2.500.000 pesos anuales para que se inviertan en las necesidades del culto de la Iglesia Católica. La nueva Constitución, promulgada el 18 de septiembre de 1925, estableció también la elección directa del presidente de la República, la dieta parlamentaria, un tribunal calificador de elecciones y la aplicación de impuestos o contribuciones progresivas entre sus principales disposiciones. La Constitución, con 8 modificaciones entre los años 1943 y 1971, estuvo vigente hasta el golpe militar de 1973. Alessandri estaba por cumplir su mandato, pues en octubre correspondían las elecciones presidenciales y el candidato oficialista era el embajador de Chile en Francia, Armando Quesada Charán. Carlos Ibáñez del Campo ya era coronel, tenía respaldo militar por el golpe que dio para que volviera Alessandri y comenzaba a tener respaldo político. Era ministro de Guerra de Alessandri y decidió entonces ser candidato a la presidencia. El gabinete renunció y Alessandri vio la oportunidad para alejar a Ibáñez del ministerio y le pidió la renuncia. Pero Ibáñez, oficial de caballería, buen jinete y de recio carácter por lo que le llamaban el caballo, le dijo por escrito que no renunciaría. Agregó que él había sido el jefe del golpe militar que le devolvió la presidencia, que mantenía la unidad entre las filas y que podía garantizar el orden público. Por último, le dijo que como era el único ministro que no había renunciado, todo decreto que se dictara debía llevar su firma. Alessandri se alejó del gobierno y designó vicepresidente de la República a su antiguo rival, Luis Barros Borgoño, quien confirmó a Ibáñez como ministro de Guerra. Así nació la enemistad de más de 20 años entre los dos líderes. Ibáñez citó a los dirigentes políticos de todos los partidos a una reunión en su despacho del Ministerio de Guerra. Renunció a su candidatura y pidió que se eligiera un nuevo postulante. Fue proclamado Emiliano Figueroa, que ganó la elección y fue presidente de la República. El gobierno obtuvo facultades extraordinarias y comenzaron los despidos en la administración pública y poder judicial por órdenes de Ibáñez, que desde el Ministerio de Guerra manejaba el poder. Fueron declarados vacantes varios cargos judiciales. Protestó el presidente de la Corte Suprema, Javier Figueroa Larraín, hermano del presidente de la República, pero fue detenido. Por eso, antes de los 2 años, Emiliano Figueroa nombró a Ibáñez ministro del Interior y renunció al mando. Como vicepresidente, Ibáñez decretó la censura de prensa y deportó a varios parlamentarios. También fueron encarcelados dirigentes estudiantiles y de los trabajadores. En mayo se lanza la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez, quien es elegido con la abrumadora mayoría del 98% de los votos. El ahora general y presidente Ibáñez era viudo de la salvadoreña Rosa Quirós y Ávila, con quien se había casado cuando cumplía una misión militar en ese país centroamericano. El matrimonio duró 10 años y en Chile, Ibáñez contrajo segundas nupcias con Graciela Letelier Quirós, 7 meses después de ser primer mandatario. La boda de Ibáñez fue un acontecimiento social en que todo el mundo quería participar. Querían estar junto al mandatario que dirigía un gobierno duro, con mucho énfasis en el mantenimiento del orden público. Fusionó todas las policías y creó el Cuerpo de Carabineros. Se reorganizó el Servicio de Investigaciones. La Escuela Naval pasó a depender de la Armada, creándose además la Escuela de Grumetes. Nace la Fuerza Aérea como la fusión de los servicios aéreos del Ejército y la Armada. Se crearon la Contraloría General de la República, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y la Oficina de Pensiones.
En ese periodo fue elegido el Congreso Termal. Se llamó así porque Ibáñez lo formó mientras descansaba en las termas de Chillán. Lo hizo porque, de acuerdo con la ley electoral de entonces, si el número de candidatos era igual al número de cargos por llenar, no era necesaria una elección. Ibáñez llamó a todos los partidos políticos, les propuso su idea y todos aceptaron. Cada partido designó sus candidatos de acuerdo con el número de vacantes que había. Eso sí, Ibáñez se dejó cierta cifra para designar como parlamentarios a sus amigos personales. Así fueron elegidos los miembros del Congreso el año 1930. En el ámbito internacional se firmó el Tratado de Ancón, por el que definitivamente Tacna es devuelta a Perú y Arica queda bajo la soberanía de Chile. Una de las realizaciones más importantes en este período es la dictación del Código del Trabajo, obra de un masón, el profesor Moisés Poblete Troncoso. La iniciativa había partido en 1920 bajo el gobierno de Arturo Alessandri, para cumplir con las aspiraciones del movimiento popular que lo había llevado al poder. Eran los tiempos de las malas viviendas, de los conventillos, del trabajo de 14 o más horas diarias, sin descanso dominical. El trabajo infantil, en que los niños constituían el 14% de la fuerza laboral y en que más de un tercio de los menores eran hijos ilegítimos, guachos como se conocía. Era la época en que los trabajadores se habían organizado en sociedades mutuales, de socorros mutuos, sindicatos, sociedades mancomunales, de resistencia y otras. Más de un tercio de los sindicatos eran de mujeres y había un sindicato de niños en las cristalerías. El Código del Trabajo surge después de las leyes sociales de 3 años antes, que originaron la legislación laboral chilena vigente hasta hoy. El Código del Trabajo, dictado bajo el gobierno de Ibáñez, dio una nueva pauta a las relaciones laborales y fijó el aporte patronal a la previsión de los trabajadores. Todo ese sistema y legislación fue creación de Moisés Poblete Troncoso. Todo ese sistema también fue roto por la dictadura militar del 73. El gobierno de Ibáñez fue una dictadura férrea, pero no militar, sino más bien populista, que quería mejorar las condiciones de los obreros y artesanos, de la mujer y de los niños. Sin embargo, los excesos políticos y policiales, más la crisis del 29, provocaron su caída. La Gran Depresión golpeó con fuerza a Chile. La inflación afectó mucho a los sectores populares. La cesantía creció a niveles insospechados al paralizar también oficinas salitreras del norte por la aparición del salitre sintético. Miles de obreros y sus familiares llegaron a Santiago, haciendo más crítica la situación. Las protestas obreras fueron acalladas con detenciones sin orden judicial. La policía de seguridad torturaba a los detenidos. Se decretaban destierros y relegaciones al sur, islas de Juan Fernández y Pascua, y lo más grave, hubo varios detenidos desaparecidos, muchos de ellos lanzados al mar con peso en los pies. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, dirigida por Julio Barrenechea, se tomó la Casa Central. Lo mismo hicieron los estudiantes de la Universidad Católica, encabezados por Eduardo Frei y Bernardo Leighton. La muerte de un estudiante de medicina y de un profesor motivaron que el colegio médico y los maestros se plegaran a las protestas. Siguieron los abogados y empleados, hasta hacer general el paro. Todos quieren derrocar a Ibáñez, quien renunció el 26 de julio y en la madrugada del 27 partió a Argentina. El problema ahora eran las finanzas. El país estaba virtualmente en ruinas. La caja fiscal debía 90 millones de pesos y sus caudales solo llegaban a 5 millones. Se habían reducido los gastos públicos, se rebajaron los sueldos a los empleados fiscales y se suprimieron muchos empleos. La gente salió a las calles a celebrar la caída de Ibáñez. El ministro del Interior, Juan Esteban Montero, ocupó la vicepresidencia de la República. Como Ibáñez salió sin permiso constitucional, el Congreso declaró vacante el cargo y llamó a nuevas elecciones. Desde que cayó Ibáñez hasta que asume Arturo Alessandri, otra vez en diciembre de 1932, Chile entró en una verdadera anarquía porque se sucedieron 10 jefes de Estado entre presidentes, titulares, provisorios o interinos y vicepresidentes. Hubo 2 golpes de Estado en que no se disparó un solo tiro y también
una batalla del ejército contra la marina en Talcahuano, con un cuantioso número de muertos y miles de prisioneros. 15 aviones de la Fuerza Aérea bombardearon a 23 buques de la escuadra en Coquimbo. Solo una bomba dio en el blanco y hubo un marino muerto, nada más. También existió una república socialista que duró solo 3 meses y 9 días. Todo eso ocurrió en un lapso de 15 meses. En nuestro próximo capítulo haremos un recuento de cada uno de esos episodios en que los masones tuvieron una gran participación.